fases. Entonces, una será la capa de agua y después las sombras, ¿vale? La primera capa que haremos la haremos simplemente para conseguir el azul y la nube, y después la siguiente conseguiremos o intentaremos conseguir lo que es la parte de la sombra encima del agua, y por último la última sombra o la última fase que haremos en el agua, que esto es muy bonito que lo aprendamos, es la sombra que da el objeto sobre el agua, que también, porque también existe ese reflejo. Entonces, el proyectado, efectivamente, ¿vale? Entonces, para hacer las piedras, yo os recomiendo que siempre cojáis y empecéis por una, ¿eh? Venga, me cojo mi piedra, por ejemplo esta que es la principal, la mojo completamente, y entonces ahora ya busco pues colores que me puedan ir bien, es decir, pues veis, por ejemplo, aquí tiene un ocre, y entonces juego mucho con el tema de la humedad. Venga, aquí le doy, aquí vamos a darle algún rojizo. Entonces, que le vayáis completando la roca, ¿veis? Con los colores ya puestos, ¿veis? Es decir, en algún punto podéis frotar, vamos quitando también la... Aquí tiene más brillo esta roca, ¿veis que tiene la luz en la parte de arriba? Y entonces ahora vengo con un color perla, con un pincel perla, y entonces ya le empiezo a dar mis veladuras a la misma piedra, ¿eh? Ahora mismo tendría mucha agua, ¿eh? Yo tendríamos que esperar un poquito a que no brillara tanto. Yo, para ir rápido, pues veis, le voy a empezar a darle mi color piedra aquí. ¿Veis que hago pinceladas y dejo trozos en medio, de la parte interna del color piedra? Bueno, buscando colores un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque es donde le da más la luz, la sombra, y entonces, ¿veis? Voy buscando la alternativa de color. Agua aquí, tiene mucha humedad. Y entonces ahora es cuando podéis aprovechar y podéis jugar a darle texturas a esta piedra. Entonces, esta misma piedra podemos coger y decir, venga, un poquito, damos agua y que reviente. Entonces que reviente la piedra. Entonces, veis, esto le da una textura a la piedra completamente diferente. Me ha caído demasiada agua, no pasa nada. ¿Por qué? Porque después podemos incidir más en esta piedra. Ya, y nos vamos a otra piedra directamente. Venga, ahora fijaros que me voy a buscar una completamente, pues eso, más en azules, por ejemplo, o grises, y voy creando colores diferentes, ¿veis? Es decir, venga, esta la vamos a hacer en grises, pues veis, esta que tiene mucha claridad, pues arrastro la pintura de abajo, y entonces la parte de abajo la vamos a dar pues con color, con un poco de color, pues, algún moradito, Lo bonito de las piedras es que, si os fijáis, tienen muchos colores. No es de decir, bueno, no sé, que sean cantos rodados muy claros, ¿veis? Y esta piedra, y en cambio, ¿ves? A esta ya no le voy a hacer nada. No le voy a poner esquichadas. Esta la voy a hacer sin esquichar. Esta no la has mojado primero. Y esta no la he mojado primero, exacto. Esta es más pequeña y, bueno, ya le puedo dar el volumen y ya está, ¿vale? Venga, me voy a por otra. Entonces voy creando piedras, ¿veis? Las primeras fases, venga, esta piedra está aquí, le voy a dar el oscurito en la parte de abajo de la piedra, ¿veis? Pero primero, ¿qué he hecho? He dado una pincelada con color y en húmedo, ¿veis? Entonces, ¿para qué? Para que después, cuando yo le ponga el oscuro abajo, reviente. Eso es importante que los tengáis claro, porque entonces cogeréis y empezaréis a controlar mucho las humedades. Cuando hagáis estas cosas, ¿veis? ¿Veis cómo esto ya se va abriendo y así? Pues es lo interesante. Venga, me vengo a esta piedra de aquí. Fijaros que esta tiene una cierta claridad en la parte de aquí, y en cambio aquí esta
tiene esta de aquí, ¿eh? ¿Veis la que está debajo de las hierbas? Pues entonces esa, como tiene más oscuridad, pues me vengo a buscarla y la hago. ¿Y estás trabajando en seco ahora? Ahora estoy trabajando en seco completamente. ¿Veis? Es decir, pues venga, aquí esta humedad y en esta piedra, ¿veis? Le doy incluso un tono más oscurito. Y es importante que mezcléis en lo que es el tema rocas mucho los colores, porque es lo que os comento, ¿ves? Las rocas van cogiendo su colorcito y colores diferentes, que no es simplemente un color predeterminado, de decir, uy, una roca es azul. Bueno, pero luego también tiene sus azules, sus colorcitos que varían mucho. Esto ya lo vamos a decir. Y voy completando. ¿Veis, por ejemplo, interesante que vemos aquí? ¿Veis el musgo que se crea del agua? Esto es importante. Entonces, cuando vayáis a hacer cosas de, por ejemplo, eso del musgo y demás, pues os marcáis la roca, que por ejemplo, ¿veis? Esto haría aquí, esta roca. Esta va bajando porque tiene esta inclinación, ¿veis? Porque es muy importante el trazo, ¿veis? Porque así ya me indica que esto va bajando. ¿Veis? Y cuando hago estos trazos, lo que hago es, en algún punto le doy otra base de color. ¿Veis? Mojo, pam, está húmedo que le he dado el rosita ese o el tono ese ocre que... Y entonces, ¿veis? ¿Para qué? Para crear tonos completamente diferentes. ¿Vale? Venga, ahora me voy a buscar el que decíamos, ese musgo verde. ¿Veis? El musgo verde, pues entonces ahora ya vengo a crearme el musgo y paso al lado justo con la humedad, porque me es igual que se funda con el color tierra. ¿Veis? Porque si se funde con el color tierra es que se integra el musgo, como si el musgo se integrara con la roca. Vale, y vamos creando, ¿veis el trozo este? Que va creando su musgo y demás. Ya tenemos la foto ahí, ¿eh? Gracias, Jordi. Vale, y ahora nos vamos a ir a hacer esta piedra de aquí. Fijaros que esta piedra tiene mucha luminosidad en la parte media y entonces en la parte alta es grisácea. ¿Veis el musgo que también tiene la piedra y demás? Entonces estas piedras así interesa que las hagamos con humedad. Venimos con agua limpia, que no es el caso, pero con agua limpia. Y entonces, ¿veis? Ahora ya, venga, valoramos. Pues fíjate, ya vamos a poner un poquito de cobalto con tierra, con sepia, que me dará un gris bonito, en la parte alta, ¿veis? Y entonces voy a intentar las piedras, hacerlas redondeadas, no hagáis pechos. ¿Os acordáis, no? Porque son como montículos, entonces queda como muy demasiado... queda feo, como cuadro o lo que sea. Y entonces aquí vengo y oscurezco este trozo. Incluso, ¿veis? Meterle, cuando está mojado, ¿veis el color que va cogiendo y que se va uniendo? Esto es lo bonito de... Cosas que, es que pues yo no tengo cepillo, puedo utilizar lo que queráis, es decir, ¿veis? Simplemente que con agua limpia, ¡pam!, le deis un poquito y el resto. Como hoy vamos a trabajar lo que son las piedras casi una por una, voy creando las piedras. Venga, esta de aquí tiene, fijaros, lo bonito es que tiene la luz aquí, esta de aquí, y entonces, venga, el resto, ¿de qué color lo veis? ¿No lo veis un color terroso? Pues venga, vamos a hacer la más terrosa, la parte de abajo. ¿Veis cómo se va fundiendo? Y entonces en algún punto, pues también le vais dando el color, aunque sea color diferente. Es decir, que esto yo, muchas piedras, pues me las invento, pero... Entonces, ¿veis el grabado que tiene esa piedra tan bonita? Pues entonces vengo así y dices, marea, perdón. Es que lo puedo hacer con el vaporizador, sí. ¿Veis?
Le ponéis el vaporizador y se abre y queda bonito. Entonces vais jugando con estas texturas y es ir piedra a piedra. Ya sé que es un poco, bueno, que a lo mejor no os gusta mucho el tema de piedras, ¿no? Pero Eduardo me lo pidió y... Ay, Eduardo. No, no, sí, a ver, dibujándolas una a una llegará un momento que hasta aprenderemos a dibujarlas. Dibujarlo de menos. Sí, pintarlo. Un punto, le damos un oscurito. ¿Veis? Podemos volver a tocar aquí un poco para darle una cierta oscuridad o textura también de sombra. Y bueno, y voy uniendo todo lo que son las piedras. ¿Veis? Por ejemplo, esta de aquí que es tan grande, pues ahora le vamos a dar la oscuridad ya. ¿Veis? Porque no le quería hacerlo antes porque tenía mucha humedad. Entonces no me interesaba que tuviera tanta agua. Entonces, ¿veis? Ahora ya le vamos a dar la sombrita a esta piedra. Y así me aparecerá. Si me gusta o cualquier cosa, decir, ostras, pues le voy a dar un poquito de vibración a la sombra, pues se la podéis dar también. Y es jugar con esto, ¿vale? ¿Os vais a hacer piedras? Vamos a ver después. Ya está. Silencio. Voy a tapar esto de aquí en verdes, bueno, porque tengo colores en la paleta y para gastarlos, no os penséis que... Porque os he dicho que vamos a hacer el agua. Entonces, ¿veis? Hago un poco el contorno de los verdes que hay en la parte superior. Vale, ya esto lo dejo. Vamos a tapar un poquito más. Vamos a darle mucha luz aquí. ¿Ves? Después, aunque tengo el color ese verdecito, pues me interesa darle sobre todo un amarillo limón y crear también texturas, o bien con agua, o incluso con el tema de un papelito, me vengo, y veis, simplemente que cojáis y paséis sin tocar con las uñas, ¿veis? Y ya creo texturitas completamente diferentes. Esto ya a mí me gusta. Venga, ahora nos vamos a ir a hacer la parte del agua. La parte del agua lo que tenemos que hacer es que sea una veladura de azules para que le dé la capa lana de agua, de entrada. Y después lo que haremos es darle las sombras de las piedras a esa veladura. Entonces podéis hacer con agua limpia y venir y darle primero por donde va a venir el agua. ¿Veis? Entonces vengo por aquí, no mojo las piedras, ¿veis? Hago el contorno y el agua la pinto hacia abajo. El agua, ¿veis? Ahora le estoy dando la humedad, ¿Para qué? Para que no me quede ningún recorte. Vengo aquí, mojo la piedra hasta donde corresponda. Tengo, pues entonces ahora me vengo con un azulito, el que a vosotros os guste, un cobalto, un cerúleo. En este caso vamos a darle un cerúleo, más que un cobalto. Entonces, ¿veis? Ahora, como ya tengo la parte húmeda, ¿veis? Es simplemente que vayáis pasando el agua y lo voy corriendo hacia abajo con la humedad. Ay, es que yo no tengo pincel japonés, puedo hacerlo con lo que sea, un jaque, el pincel que vosotros tengáis, podéis utilizarlo. A mí me gusta estos así porque cargan mucha agua y entonces, pues, la verdad es que tiene más cantidad de agua y si lo controlas bien, pues... Espera una persona, ¿no?
Sí, pero solo se lo venden a los de Barcelona. Los de fuera. No. Sí, hay en la calle Montseny 6 o 7, es donde está. Vale. ¿Veis? Ahora ya tengo la lámina de agua. Entonces ahora es cuando podemos aprovechar y limpiar para sacar algún brillo, porque está mojado, que sería interesante con un pincel plano y limpio. Entonces decir, venga, podemos sacar que algunos brillitos, como pueden ser este de aquí, ¿veis? Ahora que está mojado, ¡pam! Saco este blanquito que hay aquí. De sacarlo con un pincel perla, también, si queréis, ¿veis? Está mojado, venga. Entonces aquí vamos a darle algún blanquito más. Para darle estos brillos, simplemente. Que pueden ser como los reflejos de las nubes ¿Veis? Ahora ya he sacado estos blanquitos que ya me gustan. Y entonces ahora es cuando ya vamos a trabajar los reflejos de las piedras en el agua. Ahora mismo brilla aún mucho, entonces tendríamos que esperar un pelín. Nada, es nada. Pues entonces nos vamos a ir a la parte de arriba a ir trabajando lo que son las verduras. Fijaros que las verduras ahora ya no tienen tanta importancia. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya podemos coger y decir, venga, aquí vamos a buscarle algún oscurito y crear estas texturas, aunque sea, ¿veis? Con esto. Utilizar mucho los complementarios es muy interesante, por ejemplo, que son los morados. Acordaros de esto, el complementario del verde es el morado. Pues entonces veis, simplemente que le deis un poquito de moradito a los verdes, os dan un contraste muy muy bueno. Y entonces os crea estas sombras tan interesantes. Como veis, yo esto ya prácticamente no miro el dibujo, porque es que lo interesante es la parte de abajo. Entonces dices, bueno, aquí le das 4 oscuros, y ya está, no... Fijaros que si ponéis el oscuro justo que bordee la parte de una piedra, por ejemplo, entonces os sale por claros la parte piedra, ¿veis? Entonces, estos son los conceptos que tenéis que ir buscando un poco también, para decir, ostras, pues mira, aquí este verdecito daba sombra. Yo voy así un poquito más lento porque así estoy intentando que se me cierre y que se me seque la parte de abajo, Cosas como podemos sacar, es decir, una blanquita, algo que nos dé una cierta textura como si fuera un árbol o cualquier cosa, es decir, jugar con estas cosas para practicar, ¿veis? Hago una ramita, con la ramera me vengo a hacer con los mismos verdes que hemos utilizado, cualquier chorrada que digas,
¿Veis? Simplemente cuando está seco se abre y si no, pues vamos utilizando el... Aquí le podéis dar tipo un poquito a lo loco para que quede como esto de jungla, que es lo de menos, porque al fin y al cabo esto es lo que menos nos importa. ¿Veis? Ahora ya empieza a tener la humedad perfecta para empezar a hacer las sombras. Pues entonces, las sombras. Venga, fijaros que las sombras aquí, como al ser un tipo jungla, tenéis que buscar el tema de más verdosos, ¿vale? Entonces con el verdoso que tenemos, le podemos dar con un poquito de lavanda, para si tengo mucha humedad, ¿eh? Si no tenéis humedad, lo podéis hacer directamente. Sí, sí, vale. Aquí. Y entonces fijaros, aquí en la parte de la sombra de la piedra tenemos que venirnos con un moradito, por ejemplo, más intenso. Porque vamos a buscar la parte oscura de esta piedra. Ahora estoy haciendo la piedra, ¿eh? Ahora estoy trabajando en seco, sí, sí. ¿Veis? Hago la sombra de la piedra. Esta de aquí. Si el canto no queréis que os quede recortado, ¿veis cómo esta piedra? Venís con agua limpia, pasáis por el lateral, ¿veis que paso por donde he marcado? Con agua limpia, y entonces lo que consigo así, entonces consigo que se me funda tranquilamente, ¿veis? El color ese de la sombra. Venga, vamos a hacer el truco este. Piedra de aquí, ¿veis? Entonces en algún punto necesitamos la potencia más oscura, que será esta. ¿Veis? Este de aquí. Aquí donde apoya la piedra también es importante. Este muy bien. Vamos a darle aquí a esta una cierta humedad también. Y entonces ahora ya vamos a trabajar la parte que hemos dicho de las sombras. Como la parte ya más oscura ya la hemos dado, venimos aquí y empezamos desde esta. Voy con cuidado, paso por al lado de la piedra y aquí ya. ¿Veis que los blancos no los tiene? Que solo tiene color aquí el contraste en verde. Entonces, cuando yo le doy el color aquí, en este lado de aquí, incremento con un poquito de índigo el mismo reflejo. ¿Veis? Entonces así voy consiguiendo los reflejos que se me unan. Esta. Algún puntito diferente del morado, ¿veis? Entonces el índigo lo que hace aquí es darle el color a esta piedra y este de aquí que voy intercalando en la parte más oscura del blanco. Y ahora ya le voy dando los verdes que quiero. ¿Por qué marco primero? Podéis hacerlo de las dos maneras, ¿eh? Marcar primero el verde y después el oscuro, o el oscuro, esperar un momentito y después el verde encima. Lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Esta piedra es la importante. Esta no, la sombra de esta, ¿eh?
¿Por qué es la importante? Porque entonces ahí es la que nos da mucho más el reflejo de, de estos blancos que conseguimos. Subiendo. ¿Veis? En algunos casos voy poniendo simplemente los agujeritos estos blancos, les pongo la pintura después. Entonces, ¿veis? ¿Os acordáis que hemos hecho esos blancos tan interesantes? Pues entonces, sin perderlos, le voy dando. Como ya los hemos marcado, veis que ya nos quedan aquí como si fuera la parte oscura que está debajo del agua. ¿Veis? Y entonces contra más cerca me vengo de aquí, entonces es muchísimo más claro. Sí, completando. Me interesa que salga esa roca, pues entonces aquí ya le vamos a dando 4 trazos porque ya se me va fundiendo lo que es la parte del agua. ¿Veis? Y aquí también esto hay que traerlo más para abajo. ¿Está mojado todavía? Esto está seco ya. Esto ya está seco. Ahora ya estoy trabajando prácticamente en seco. ¿Veis? Dentro de que el perla no coge mucha agua, pero sí que voy consiguiendo pues el que tenga, le voy cargando de agua para que me queden las marcas. ¿Ves? Ahora ya me interesa más pues ir cerrando un poquito. Vamos bien de tiempo, no os preocupéis. ¿Veis? Le he puesto el verde y entonces en algún punto le pongo los oscuros para darle el contraste de color verde con esa, como si fuera el agua que está dentro. Entonces, ¿veis? Ahora ya vengo para acá, un poco más de claridad al agua, entonces aquí ya, no sé. Veis que la pincelada, cuando la hago unos zigzags, intento darle hacia arriba y hacia abajo, pero hacia arriba, ¿entendéis? ¿Veis que hacia arriba, veis los zigzags estos? ¿Para qué? Pues para darles ese movimiento y entonces valoramos aquí, pues veis, aquí me interesaría darle un poquito. Si queremos sacar esos más blancos todavía podremos fortalecerlos. ¿Veis? Cerrar el cuadro es importante. Bueno, ¿veis? Y lo vemos y dices, ostras,
esta esquina no me gusta mucho, que quede tan recta, pues la tamizamos un poquito. Buscamos aquí. Y en algún punto, si queréis, pues ya podemos hacer algún reflejo. Incluso, ¿veis esta piedra de aquí? Pues ahora vengo con el pincel pequeño y venimos con el mismo color, con un ocre, un tierrita más o menos. Esto lo puse y está más pastoso. ¿Veis? Es decir, le den aquí. Y ahora paso por encima y entonces ya me quedará la marca de la piedra. Entonces, ¿veis? Ahora aprovecho esta piedra de aquí y en este de esto, como en húmedo, ¿veis? Es decir, pues le voy dando y voy completando alguna parte de debajo de la roca. Y entonces, cuando lo tenéis así, os venís con el pincel plano, ¿veis? Y en estas cosas, de alguna roca, por ejemplo esta, ¿veis? Le podemos cortar un poquito la luz. Y entonces nos da el brillito este que tiene esta piedra en el agua. Si veis que está muy forzada, pues la disimuláis un poquito. Como está húmedo, veis, voy trabajando, incluso arrastrando el pigmento. No os cortéis de probar cositas, ¿eh? ¿Veis? Y ya el agua yo ya no lo tocaría mucho más. Entonces, ¿veis? La picardía esta de aquí de cerrar el cuadro, lo de que decimos la sonrisa, la podemos hacer con cualquier cosa, es decir, de venir con ocres o cualquier colorcito así, completando. Cierro. Y ahora con la ramera, pues aprovecho colores que tengamos por aquí en la paleta ahora mismo. ¿Veis? Para darle una cierta vibración, que ahí no están, ya esto me lo estoy inventando, es cosecha propia. Pero sí, hay muy poquitas, ¿veis? Es esta de aquí que hay. Simplemente decir, 4. Exacto, sí. Entonces, sí, hay verdura, Ahí en donde esto está, ¿veis? Simplemente que le pongáis un poquito, para ver que aquí es como si hubiera un camino, o unas hierbas y demás, ¿no? ¿Veis? Entonces, puestos de decir, podemos coger y buscar texturas en las piedras que nos hayan quedado un poco mal o que no nos guste. ¿Veis? Estas las vemos muy planas, pues entonces vengo y simplemente que le deis un poquito de colorcito diferente. No hay que venirse arriba, acordaros que esto a veces el saber parar o el saber decir, si veis que algunas pasáis, pues la integráis, es decir, dejáis algunas y otras no. Y entonces ahora ya valoramos si aquí me interesa hacer algo oscuro, que interesa. ¿Ves? Ahora es ya coger y decir, venga, vamos a disfrutar con el tema este. Dime. ¿Es blanco o no lo
Sí, sí, ahora es que ahora Lo blanco, aquí lo blanco ¿Qué será, hará? lo blanco será el chorro del agua, ¿no? el, chorro, el chorrito del agua y aquí este La oscuro. catarata esta que tiene que venir aquí. Punto más oscuro, ya pues comienzo a valorar si me interesa un poquito en algún punto. Ahora lo veis demasiado oscuro, pero veréis que después te baja el 25% y después ya. Entonces ves, rellenar, por ejemplo, decir, ostras, pues el huequito este de esta piedra para explicarlo, pues lo tenéis que hacer este triangulito para que salga la piedra. Es muy importante. No las hagáis todas muy cantos rodados, intentadle buscar un corte, ¿sabes? Con la piedra que entre y salga. Veis aquí que se ve, pues eso, simplemente cosas que podamos mezclar. Y entonces aquí ya sería el chorrito del agua, que el chorrito del agua, fijaros, es mejor que lo hagamos en húmedo, venimos con agua limpia, y entonces dejamos caer el agua limpia, es como si el agua viniera de aquí, y entonces con un color cerúleo, muy clarito, venís y decís, venga, porque lo bonito del agua así cuando cae es que quede vaporoso. Encima de la piedra, y si dejáis algún blanquito pues no pasaría absolutamente nada. Aquí habría que cerrar, podemos cerrar aquí con esto. ¿Sí? ¿Te ponemos agua? Bueno, ¿veis? Y entonces yo ya esto, fíjate que no lo tocaría mucho más. Ya para mí es aquí una acuarelita, pues bueno,